y empezamos la clase del día de hoy. Vamos a retomar desde donde habíamos dejado la última clase. Entonces, permítanme compartir la pantalla. Acá. Perfecto, habíamos quedado acá, en la explicación de continue break, ¿cierto? Entonces, solamente para seguir el hilo de lo que habíamos hablado en la última clase, break y continue son operadores que se utilizan dentro de sentencias, llámese switch, for, while, etc. ¿Qué es lo que hacen? Cuando tú pones un break dentro de una sentencia del estilo for, while, switch, por ejemplo, lo que hace es detener la ejecución de ese bloque de código. Entonces, si por algún motivo dentro del for tú te pillas con un break, eso hace que inmediatamente el for, este bloque de código que se encuentra, en el cual se encuentra embebido el break, termine inmediatamente y continúa con todo el código que venga después. ¿Ok? Mientras que continue, lo que hace es, si estás en un bloque de código iterativo, que se itere, que repita, lo que hace es, paro la iteración que estoy ejecutando en la actualidad y continúo con la siguiente. Nosotros habíamos explicado en la clase pasada que si tú, por ejemplo, tienes un continue en un for que tiene 3 iteraciones, imagínate que la primera iteración se ejecute con normalidad, en la segunda iteración te encuentres a mitad de camino con un continuo, por alguna condición que tú hayas puesto, lo que va a hacer es parar esa ejecución e inmediatamente seguir con la tercera iteración. ¿Ok? Entonces no termina de ejecutar la iteración. Por supuesto, como les digo, para que esto tenga alguna lógica, lo que tú tienes que hacer es poner condicionales, es decir, si ocurre esto, hago un break, o si ocurre esto, hago un continuo, porque si no, siempre te vas a encontrar con esa línea y por lo tanto va a ocurrir siempre esa ejecución. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con las últimas cositas que nos quedan de la clase anterior. Nosotros habíamos dicho en clases anteriores que Java provee tipos de datos primitivos, que son los únicos tipos de datos que en Java no son objetos. Tipo int, tipo flotante, tipo long, tipo double, tipo char, etc. Dijimos que son los únicos tipos de datos que no son objetos. Y eso trae todas las desventajas que trae que un tipo de dato no sea objeto. Es decir, tú no puedes agregar ninguna funcionalidad adicional a el funcionamiento, valga la redundancia, del tipo de dato, porque no es un objeto, por lo tanto no tiene ni atributos internos ni métodos a los cuales tú puedas acceder. ¿Ok? Por lo tanto, Java, sabiendo esto, incorpora en sus bibliotecas algo que se llaman wrappers, ¿ya? No son raperos, son wrappers, son contenedores, ¿ya? Estos contenedores, ¿qué es lo que hacen? Son como un envoltorio que envuelve a cada uno de los tipos de datos primitivos para agregarles ciertas funcionalidades, ¿ok? Entonces, por ejemplo, existe un wrapper, ¿cierto? Para el tipo booleano que tiene las mismas funcionalidades originales del booleano, pero agrega otras funcionalidades adicionales. También hay una para el integer, para el long, para los char, para los flotantes y los double, ¿ok? Entonces, ¿para qué tipo de cosas sería útil esto? Por ejemplo, imagínate que tú tienes un string y quisieras pasarlo a un entero. Una forma muy sencilla de hacer esto en Java es utilizar el wrapper, ¿cierto?, de integer, de la clase integer, y utilizar el método parseInt con el string que queremos parsear, ¿ok? Entonces lo que va a hacer esto es tomar el string y transformarlo a un número entero. Y luego eso, por supuesto, se lo puedes pasar a un tipo de dato entero. Entonces lo que va a hacer acá es que el valor A de tipo entero va a ser igual al número 3425. ¿Ok? Perfecto.
Eso en cuanto a los wrappers. Insisto, básicamente son los tipos de datos originales, pero con funcionalidades adicionales que le agrega el lenguaje Java. Profe, en ese punto, cuando yo paso el int, paso el valor de la variable o el puntero que apunta a la variable que es clase integer. Repíteme la pregunta, por favor. ¿Se acuerda que la clase pasada comentamos que los strings, o sea, por ejemplo, Mm. para la clase string, cuando yo Ujú. quiero copiar, tendría que hacer un copy del string y no un igual al string, porque si no ¿Sí? copiaría esa. ¿Ocurre lo mismo en este momento? Porque, por ejemplo, yo ahora estoy instanciando una variable A Ujú. y, y, Ya, eh, comprendo, comprendo. el integer es un objeto, Ujú. Sí. entonces, Sí, no, acá basta con que tú pases la referencia porque internamente se entiende que cuando tú estás pasando la referencia deberías acceder al contenido de la referencia, que es distinto cuando tú lo que quieres hacer es copiar contenido entre distintas variables. ¿Sí? En ya. ese caso sí tienes que pasar el objeto y no la referencia, pero para efectos prácticos, la mayoría de las veces que tú quieres trabajar con un objeto, basta con la referencia, si no las referencias no tendrían utilidad. Vamos a ver en qué situaciones uno tiene que hacer algo más aparte de usar la referencia, y por lo general esas situaciones tienen que ver con la copia de datos. Fuera de la copia de datos, basta con la referencia con que tú la utilices. Si sale alguna situación puntual, la vamos a ir viendo en la asignatura en donde eso no funciona. ¿Ya? Ok, Ya. gracias. Ya se activó la pregunta. Sigamos entonces. Arreglos en Java. Para aquellos que vengan de C, probablemente el concepto de arreglos sea muy sencillo de entender. Sin embargo, para aquellos que vengan solo de Python, el arreglo sería lo más parecido que existe en Java a las listas de Python. Tiene grandes diferencias, pero quiero que entiendan que un arreglo sería una colección de cosas. A diferencia de Python, esa colección de cosas podía ser de cualquier tipo de dato. Tú podías tener, por ejemplo, una lista que tuviera un entero en la primera posición, un string en la segunda, un flotante en la tercera, otro string en la cuarta posición, en fin, podías tener cualquier tipo de dato. En Java, cuando tú trabajas con arreglos como tal, cada uno de los elementos de tu arreglo tiene que ser del tipo de datos que tú hayas definido. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero cómo nosotros creamos un arreglo, cómo es la sintaxis y después cómo se utilizan estos. La sintaxis es la siguiente. Imagínate que tú quieres crear un arreglo en donde cada posición del arreglo sea de tipo entero. ¿Puedes hacer esto? Claro que sí, de la siguiente manera. Indicando un nombre de variable, el tipo de dato que va a contener cada posición y además tenemos que entregar estas corchetes de manera de indicar que la variable, en este caso A, que estamos creando, es un arreglo de enteros. ¿Ok? De la misma manera que cuando creábamos variables normales, lo que estamos creando acá es una referencia. Para aquellos que vengan del lenguaje C o C++, es el equivalente a cuando ustedes creaban un arreglo, la variable asociada al arreglo en verdad representaba un puntero. Es exactamente la misma idea. ¿Ya? Entonces, como lo que tienes es una referencia, esa referencia tiene que ir apuntando a una serie de elementos. ¿Ok? ¿Cómo haces eso? De la siguiente manera. Indicas que la referencia, en este caso de nombre A, va a apuntar a un nuevo sector de memoria de tamaño entero, pero de 100 espacios de tamaño entero. Sería algo de este estilo. Permítanme hacer un pequeño dibujo acá. Sería la siguiente idea. Tú cuando haces vamos a dejar de compartir un momento acá. Voy a compartir de nuevo. Creo que nos... Un momento. Tengo un pequeño problema de configuración. Denme un segundo, por favor.
a... Y ahora sí. Ahora debería estar. Perfecto. Entonces, ahora sí, la idea es la siguiente. Cuando tú haces esto, ¿ok? Lo que estás haciendo es crear una referencia a enteros. Insisto, para los que vienen de C sería el equivalente a crear un puntero entero. Para aquellos que vengan solo de Python, no importa si entienden este concepto, va a quedar más claro en la siguiente línea, ¿ok? Entonces creas una variable A que debería apuntar a un sector de memoria que guarde enteros. Entonces, cuando en la siguiente línea haces A igual a newInt, ¿ok? Lo que estás haciendo es, en tu memoria, en la memoria de tu computador, estás pidiendo un espacio de memoria de tamaño entero. Así. ¿Ok? Pero, como dijimos acá, que va a ser un arreglo, es decir, una lista de elementos, acá indicamos el tamaño del arreglo, que es 100. Por lo tanto, acá lo que estamos haciendo es pedir 100 espacios de memoria de tamaño entero. Esta línea de acá, repito, lo que hace es pedir 100 espacios de memoria de tamaño entero. Y luego, con el operador de asignación, lo que hacemos es asociar el espacio que solicitamos a la referencia. Por lo tanto, esta variable A queda apuntando a ese sector de memoria. En la práctica, si quieren un poco más de detalle, voy a cerrar la idea sin el detalle. De esta manera, a partir de la variable A, puedes ir accediendo, a cada uno de los elementos de tu arreglo. Solo con eso. Agrego un poco más de detalle para aquellos que vengan de C. Esto de acá, por supuesto, implica que A es una referencia que apunta al primer elemento de la lista, del arreglo. Por lo tanto, de la misma manera que ustedes podían hacer operaciones de punteros para ir accediendo a los elementos, acá no se hace de esta manera, solo puedes acceder utilizando el índice. ¿Ok? Entonces, una vez creado el arreglo, si tú, por ejemplo, quieres acceder al primer elemento del arreglo, lo que tendrías que hacer es utilizar la notación de corchetes, que es exactamente la misma que se utiliza en C y la misma que se utiliza en Python. ¿Ok? Y al igual que en C y en Python, inicia desde el índice 0, es decir, el primer elemento del arreglo está en la posición 0, el segundo está en la posición 1, etc. ¿Ok? Por lo tanto, si queremos, por ejemplo, en la primera posición poner un 0, tenemos que decir en la primera posición, que equivale al índice 0, vamos a poner un 0. ¿Ok? ¿Profe? Cuéntame. Ya. Una vez que tenemos estos 100 espacios de memoria, ya Ujú, digamos que yo solamente inicialicé 2 espacios de memoria, ujú. ¿no es cierto? Yo hago A igual new int 3. Luego yo puedo crear más de 3 valores. O sea, si hay un error, si es que yo intento asignar más de 4 valores a la variable. Si tratas de asignar más de 4 en un espacio de 100, No, no, no. Si hago un espacio de 3, digamos, intento poner ya, 4, ahí me tira vale. error. Claro, si tratas de poner 4 elementos, porque acá los arreglos no son dinámicos, a pesar de que estén en memoria dinámica. Ya. ¿Ya? Entonces no te permite cambiar el tamaño del arreglo. Para solventar eso, vamos a ver más adelante formas de trabajar con arreglos dinámicos, porque se puede trabajar con arreglos dinámicos, pero no con esta notación. ¿Ya? Yo me acuerdo igual algo que pasaba en C,
Ujú. que creo que si uno hacía un arreglo de string, el último lugar tenía que quedar vacío. Sí, sí, porque en C lo que ocurría era que si tú tenías un arreglo así, de 2 letras, por ejemplo, qué sé yo, high, el último se le agrega el término de línea, que era el \0. Entonces, Ah, es un delimitador que lo único que hace es indicar que el string terminó. ¿Por qué ocurría eso? Porque en el C original, no en C++, en C, los strings son solo arreglos de caracteres. Por lo tanto, de hecho, tú en C tú podías acceder, por ejemplo, pongámosle un nombre a esto, esto es, qué sé yo, S. Entonces, S en la posición 0 representaba la letra H. S en la posición 1 representaba la letra I latina. Entonces, porque en C el string se representaba como un arreglo de caracteres donde cada posición representaba un carácter distinto. Entonces, la única forma para determinar cuándo termina tu palabra, tu frase, etcétera, era a través de un carácter especial que es este que puse acá. Esto en Java no pasa, porque acuérdate que tenemos a pesar de que tú puedes trabajar con arreglos de caracteres, ya Java te incorpora la clase string. Entonces, ocúpala. Y la clase string, de alguna manera mágica, se encarga de todo esto. A ti no te importa cómo, tú la usas. ¿Ya? Entonces, evita todos estos problemas utilizando la clase string. ya. ¿Ya? Súper. Perfecto. Entonces, acá. Entonces, como les dije recién, esa es la forma de crear un arreglo. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos utilizarlo? La forma de utilizarlo es a través de los índices, que fue también lo que explicamos recién, es con esta anotación, es decir, ponemos el nombre de la referencia asociada al arreglo, la llamamos con un índice entre corchetes, donde el índice es un número que representa la posición a la cual tú quieres acceder, y con eso ya accedes al elemento, sea para escribir o para leer en él. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que están haciendo acá es a través de un for de toda la vida en Java, desde el índice 0 hasta el índice, y mientras el índice sea menor al largo, al tamaño del arreglo, voy incrementando el índice y voy inicializando uno a uno los elementos del arreglo. ¿Ok? Profe, Sí, ahí el largo sería como un atributo de A. exactamente, exactamente. Porque es una referencia, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando tú creas los elementos de esta manera, estás accediendo como si fueran objetos a través de los wrappers de Java. Así que sí, es una... hacerlo de esta manera te permite acceder a un atributo que es el largo del arreglo. ¿Ya? Entonces, por supuesto, los arreglos tienen varios atributos que tú puedes acceder, pero este es el más común de utilizar. Esta es una forma de inicializarlo, por supuesto, ir recorriendo el arreglo elemento a elemento y ponerle alguna cosa adentro, pero también puedes hacerlo si tienes todos los elementos dispuestos para ingresarlos al arreglo, también puedes utilizar esta notación que entre llaves poner cada uno de los elementos, por lo tanto el elemento en la posición 0 va a ser un 3, el elemento en la posición 5, o sea, perdón, en la posición 1 va a ser un 5, el elemento en la posición 2 va a ser un 7 y así con cada uno de los elementos. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Ah, no, ya justo pasó eso. Ah, ya, me va a preguntar por arreglos, por copia de arreglos, ¿eso? Sí, no por Ya. arreglos de objetos. Si es Ah, que ok. es posible en Java. Sí, por supuesto, son posibles, son posibles. Es de la misma manera, ¿ya? Lo que tendrías que poner acá para hacer un arreglo de objetos es simplemente hacer una creación del objeto que tú quieres crear, ¿cierto? E indicar cuánto es la cantidad de elementos que va a tener tu arreglo. Entonces, si por ejemplo utilizamos la clase punto, la clase pasada,
tendría que ser new punto, eso crearía, estaría pidiendo espacio en memoria dinámica de tamaño punto, y al poner 5, estarías pidiendo 5 de esos tamaños. ¿Ok? Es exactamente lo mismo acá. Ahora, ojo, ocurre lo mismo cuando ustedes tratan de copiar, como aparece acá, de esta manera, arreglos de un lugar a otro. ¿Ya? Si ustedes utilizan esta notación de acá, van a copiar la referencia, que era lo mismo que pasaba cuando trataban de copiar un string de un lado a otro. ¿Ya? Porque tenemos que con esta notación creamos una variable A que es una referencia a un espacio en memoria que es este de acá. Si luego crean B y lo igualan a A, lo que están copiando es la referencia, no el contenido. Por lo tanto, cualquier cambio que hagan en la variable A va a verse reflejado en la variable B porque ambos apuntan al mismo sector de memoria. ¿Ok? Como dice acá, si ustedes cambian A en la posición 2 igual a 3, eso hará que B en la posición 2 también sea 3 porque ambos apuntan al mismo sector de memoria. Por lo tanto, si quieres copiar elementos de un arreglo a otro, deberías ir elemento por elemento copiando el contenido y luego de eso ya quedarían copiados, pero separados. ¿Ok? De la misma manera existen arreglos multidimensionales. Quiero dejar el chat acá abajo. Pensé que había alguna consulta. De la misma manera, puedes tú crear arreglos multidimensionales. Por ejemplo, si tú consideraras un arreglo como un vector, ¿cierto? Como si fuera un arreglo de una dimensión, ¿cierto? Tú podrías crear el equivalente a matrices, siendo arreglos de 2 dimensiones, ¿cierto? Haciendo esta notación, es decir, indicando con corchetes cada una de las dimensiones que quieres agregar. En este caso, como queremos tener un arreglo de 2 dimensiones, agregamos 2 pares de corchetes. Y la forma de inicializarlo es exactamente la misma. Puedes inicializarlo así, indicando uno a uno los elementos dentro de estas llaves, o ir elemento por elemento, indicando cuál es el valor que quieres que tenga en cierta posición. ¿Cómo haces esto? Accediendo a los índices de la manera que aparece acá. Si tú quieres acceder al elemento que está en la segunda columna, sería en la segunda fila, y en la tercera columna, ¿cierto? Sería con el índice en la posición 1, acá, coma, índice en la posición 2. Eso representaría segunda fila, tercera columna. Y de esa manera tú puedes utilizar esa posición, leerla, escribirla, etcétera, lo que tú quieras. O también puedes utilizar un for doble, porque tienes ahora 2 dimensiones, entonces necesitas un for que recorra las filas, así, cada fila, y otro for que recorra las columnas de esta manera. ¿Ok? Por lo tanto necesitas un for doble. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se vería esto en la memoria? De la siguiente manera. Como dice acá, lo que estarías creando es, si tú creas una, por ejemplo, matriz, ¿ok? Perdón. Vamos a borrar acá. Y luego pones acá, no vamos a poner todos los elementos, pero algunos. 1, 2, 3 y pongámoslos todos, 4, 5, 6 y acá 7, 8, 9. ¿Ok? Entonces, esto por supuesto es una matriz que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Entonces, en verdad, esta forma de visualizar la matriz en Java se representa como que cada una de estas cositas de acá
fuera un arreglo. La forma de armar la matriz es como un arreglo de arreglos. Entonces, la primera posición de tu arreglo tiene un arreglo dentro. La segunda posición de tu arreglo tiene un arreglo dentro. Y la tercera posición tiene otro arreglo dentro, que es este de acá. Por lo tanto, esto sería así. La matriz apunta a referencias y cada una de estas referencias apunta a un arreglo. ¿Ok? Esa es la forma en que Java lo traduce esto. En verdad, no es que esté creando una matriz, sino que está creando un arreglo de arreglos. Y es tan así que no es necesario que todas las dimensiones sean iguales. O sea, tú perfectamente podrías tener que en la primera posición, en esta, esté asociada a una matriz que sea, o sea, perdón, a un arreglo que sea más largo. No hay ningún problema en esto. O acá que hubieran menos elementos. Que es justamente lo que mostraba el ejemplo que estábamos viendo recién de que decía triangular ahí. Lo que quiere decir es que como tú no estás trabajando con la matriz matemática como concepto matemático, sino que es simplemente un arreglo de arreglos, es decir, cada posición de tu arreglo tiene un arreglo, ese arreglo puede tener una cantidad de elementos que tú definas. ¿Ok? Por lo tanto, no hay ningún problema en que la primera posición tenga más elementos y que la última tenga menos, o como tú quieras. ¿Ok? ¿Profe? Cuéntame. Entonces la matriz al final debería apuntar a todas las filas de arreglos, ¿no? Porque cada fila va a ser un arreglo. A todas las filas de arreglos, claro. Exactamente. Tal cual. O sea, la matriz sería un vector al final que tenga, que apunte, o sea, que su referencia sean todos los arreglos. Exactamente. Matriz es una referencia que apunta a otras referencias, donde estas referencias apuntan a arreglos. Entonces, por eso yo hablo que es un arreglo de arreglos. ¿Ya? Matriz apunta a un sector de memoria donde tengo almacenado distintas referencias que apuntan a otros arreglos. ¿Qué es lo que aparece acá? Te fijas, triangular, por ejemplo, esta variable de acá, apunta a un sector de memoria que tiene muchas referencias. Y cada una de estas referencias apunta a un arreglo. Entonces, tengo un arreglo de arreglos. ¿Te fijas? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Avísenme si están muy perdidos, chicos. ¿Todo bien? Ya. Tomar ese silencio como está bien. Y acá, insisto, sigue la instalación de utilizando el pad. No me quiero detener acá porque en honor al tiempo y porque hay una ayudantía que hace especial en instalarle sus sistemas en sus computadores. Así que esto lo pueden revisar. Esta es la forma manual de instalar, de definir cuál es el pad, porque tienes dos cosas necesarias a instalar. Tienes el ClassPad para decirle a Java dónde tiene que buscar las distintas bibliotecas que vienen definidas en Java. Y tienes por otro lado el pad. El pad es una variable de entorno en tu sistema operativo que tiene acceso a todos los comandos que puedes utilizar en tu sistema operativo. Entonces, para tener acceso a la máquina virtual desde cualquier lugar de tu computador, deberías tenerla representada esa ubicación en el pad, que, como les digo, es una variable interna de tu sistema operativo. Esto no es necesario hacerlo si utilizan el IDE, así que me voy a saltar esa parte y la van a ver en la ayudantía de todas maneras. ¿Ya? ¿Hasta acá dudas? No, profe, todo claro. Todo claro, súper. Me gusta eso. Ya, entonces vamos a... Quiero mostrar un pequeño ejemplo de... lo que hemos visto en la unidad de ahora. Entonces, acá vamos a utilizar este de acá. Voy a mostrar algunos ejemplos. Perfecto.
Entonces vemos acá una utilización de, por ejemplo, la biblioteca que lee por pantalla. Entonces fíjense que vamos a tener acá dos clases. Esta de acá, vamos a abrirla inmediatamente para dejarlas abiertas. Ahí está, perfecto. Entonces, estos son dos ejemplos distintos relacionados con la lectura de cosas por pantalla. O sea, cómo yo le pido cosas al usuario por la pantalla. La idea es la siguiente. Nosotros dijimos que para poder leer algo por la pantalla, tenemos que utilizar una clase que se llama Scanner. ¿Ok? Y esta clase, para utilizarla, tienes que importarla. Cada vez que tú quieres utilizar una biblioteca de Java, tienes que importarla, que es simplemente como si tú tomaras el código de esa biblioteca y la agregaras o lo anexaras a tu propio código. Eso es lo que está haciendo el import. ¿Ok? Entonces, como ya vimos, para que un programa funcione tiene que tener al menos una clase y si tienes una única clase, esa clase debe tener al menos un método que es el método main, que es el cual ejecuta el programa. ¿Qué es lo que está haciendo este método main acá? Está llamando una instancia de scanner que va a ser el encargado de leer por pantalla. Scanner como tal también se puede utilizar, por ejemplo, para leer archivos. Por eso lo que le estamos indicando acá es que la lectura va a ser por la pantalla, por la terminal. Si tú quisieras que Scanner lea un archivo, lo que tendrías que entregarle acá es un archivo. De esa manera leería el archivo. Entonces, acá, ¿qué estamos haciendo? Le decimos al usuario, por favor, ingrese su estatura, por ejemplo, en metros, y vamos a leer el flotante que ingrese el usuario. Si el usuario no ingresa un flotante, esta sentencia de acá va a generar error. ¿Ok? Porque está esperando leer un flotante. Si no lee un flotante, va a lanzar un error. Luego acá le pedimos que ingrese su peso en kilogramos, ¿cierto? Va a tratar de leer otro flotante y por supuesto en cada una de estas lecturas lo asigna una variable porque eso es lo que retorna este método, ¿ya? Y luego hacemos una operación con ambas variables y mostramos el resultado por pantalla como aparece acá. ¿Ok? Entonces, permítanme compilar esto. Input example. Example. Profe, Ahí lo estamos. Sí, cuéntame. si es que le pongo ahí un dato que no sea un flotante, ¿el programa termina o solamente tiene el error? Eso. Lanza un Ah, error. ya, gracias. ¿Ya? Lanza inmediatamente un error. Termina. ¿Ya? Porque esperaba leer algo de un cierto tipo y no se lo diste. Por lo tanto, para. Lo que lanza acá es una excepción. Vamos a tener una unidad completa de excepciones, así que no voy a hacer la explicación de qué es una excepción acá. ¿Ya? Pero vamos a hacer ahora la ejecución correcta. Entonces, ya tenemos compilado esto. Vamos a ejecutarlo. Nos dice ingrese la estatura. Si yo pongo un entero, resulta que internamente Java no tiene ningún problema en tomar enteros y pasarlos a flotantes. Por lo tanto, si yo presiono acá, no se va a caer el programa porque hace la conversión de manera automática. ¿Ya? Lo mismo, claro que le puse una estatura un poco alta, ¿cierto? Pero bueno, 1,7. ¿Qué pasó acá? 1,7. Ahí sí. Y el peso en kilogramos, qué sé yo, 70. Entonces, acá sí tiene más sentido. Vamos a entregarle un entero que es 70 y Java internamente va a hacer la conversión a flotante, porque a pesar de que está esperando un flotante, no tiene grandes problemas en que tú le pases un entero. Esto es de forma automática, ¿ok? Y acá lo que entrega el programa es el índice de masa corporal, ¿ok? En este caso acá estamos haciendo lo mismo, pero estamos haciendo uso de algunos métodos adicionales que provee la clase Scanner, ¿ok? En este caso estamos utilizando el método hasNextFloat, que lo que hace es pregunta, ¿lo que viene es un flotante? Lo que estoy tratando de leer, ¿tiene un flotante dentro? Si tiene un flotante, lo leo. Si no,
lo pido de nuevo. Le digo al usuario, querido usuario, te equivocaste, pusiste otra cosa que no es flotante. Por favor, ingresa un flotante. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a compilar. Vamos a ejecutar ahora. Ingreso una estatura en metro, entonces yo, por ejemplo, le voy a decir hola, muy inteligentemente. Y fíjense que cuando llega a esta línea de acá, pregunta, ¿lo que ingresó el usuario es un flotante? Si no es un flotante, leo la línea como si fuera un string, que eso es lo que hace este método, lo lee como un string, y le digo, señor usuario, esto no es un número real, no es un flotante, por favor ingrese un flotante. Y esto se mantiene iterando hasta que el usuario ingrese un flotante. Entonces fíjense, si ahora yo ingreso 1,75, ahora sí pasa. Le ingreso 70 y va a tirarnos el mismo número. Esto salió un poco distinto. Ah, puse un número distinto en ambas ejecuciones. ¿Sí? Profe, ¿cree que esta clase la suba hoy? Que tengo problemas con la net. Por la hora de la clase es súper difícil que yo pueda subir las clases el mismo día, pero trato de subirla a más tardar al día siguiente temprano. ¿Ya? Así que si tienen problemas con internet, chicos, pueden verlo diferido al día siguiente. Insisto, es solo por tema horario. Si fuera la clase más temprano, no tendría problema. ¿Ya? Profe, tengo una duda. Cuéntame. ¿Puede mostrar el código? Ah, Lo sacó perdón. Justo, perdón. Ahora sí. Cuéntame. Es que, ya, ejemplo, lo del peso y la estatura y todo eso lo define como flotante, pero esa parte del has next float, ¿de dónde sale? Como que no la define en ninguna parte. ¿Es algo que llamó? Está definida, mira. Fíjate, lo que tú llamas no es hasNextFloat solo, es ese punto hasNextFloat. ¿Qué quiere decir eso? Que del objeto S estás llamando al método hasNextFloat, que por supuesto internamente lo que hace es preguntar si estás leyendo un flotante o no. ¿De dónde viene este objeto? De acá, de esta creación de acá, en donde tú estás diciendo, creo un objeto S de la clase Scanner, ahí donde creas la referencia. Y ahora, esa referencia tienes que dejarla apuntando a un objeto. ¿Cómo lo haces? Pidiendo un nuevo objeto Scanner, llamando al constructor que pide entrada por la terminal. Eso es lo que estamos haciendo acá. Indicando a Scanner que se inicialice con llamadas de la terminal. Creamos este objeto en la memoria y lo asociamos con el operador de asignación al objeto S. Y ahora S tiene todos los métodos y atributos de la clase Scanner. Y por supuesto en algún lado de tu computador, que lo subió Java en algún momento, está definida la clase Scanner con el método hasNextFloat. Eso está definido ya en la clase Scanner. Entonces, el hasNextFloat es un método de escáner, ¿o no? Es un método de la clase Scanner. Claro, Por y lo eso tanto, lo importó, ¿no? Arriba de donde está. Claro, acá Perfecto. está. Acá está. Claro, por lo general este IDE te colapsa los import que tú hayas hecho. Entonces, si quiero revisarlo, simplemente tienes que apretar acá en el símbolo más. Entonces, fíjate que acá hay un import de la clase Scanner que está dentro de este path o URL, como quieras llamarlo. ¿Ya? Súper. Continuamos entonces con la materia siguiente. Va acá. Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de nuevo ahora? De nuevo, no otra vez. Es la utilización y definición en más detalle de objetos y clases en Java, que ya más o menos lo hemos conversado en estas clases, pero vamos a tratar de redondear el concepto general. Entonces ya vimos que para crear una clase tenemos que definirlo utilizando la palabra reservada class. Es decir, si queremos crear una clase, tenemos que poner class, el nombre de la clase
Y entre llaves tenemos que escribir todo el código asociado a esa clase. ¿Qué es todo el código? Son todos los métodos y todos los atributos asociados a esa clase. Donde los métodos son funciones internas de la clase y los atributos son variables internas de la clase. Y por supuesto, dentro de los métodos de clase tiene que estar al menos un constructor, donde el constructor es aquel que inicializa los atributos internos de la clase, es aquel que da el estado inicial. ¿Ok? Entonces, como dice acá, creamos una clase, poniendo class, nombre de la clase, y entre llaves, métodos de constructores, otros métodos y los Profe, atributos. no se ve nada. Profe, no se ve. Me están leseando, súper. Puse el otro de estos, ¿cierto? Ahí sí, ahí sí. Acá, ahora sí. De nuevo, nombre, para definir una clase, ponemos class, nombre de la clase, los métodos constructores, el nombre de los otros métodos y su código, y los atributos internos. Puede ser intercalado el orden como ustedes quieran, pero por lo general se ponen los atributos arriba, los constructores después, y luego al final se ponen todos los otros métodos, pero no cambian nada el funcionamiento que ustedes cambien el orden. ¿Ok? Como dijimos anteriormente, los constructores son métodos de clase, pero que tienen algunas peculiaridades, como por ejemplo tienen que tener el mismo nombre de la clase, son los que son invocados cuando tú creas un nuevo objeto, es decir, cuando los llamas con el operador new. Pueden ser invocados desde otro constructor utilizando la palabra reservada this, que ya lo vamos a ver eso. Ya vimos anteriormente que no tienen un retorno, por lo tanto, como no retornan nada, no tienen ningún return explícito. Java provee un constructor por defecto, que es el constructor sin entradas y que no hace nada. Como dice acá, sin parámetros cuando ningún otro constructor ha sido creado. Es decir, si tú no creas ningún constructor, de todas maneras tu clase tiene un constructor que es el constructor por defecto, por omisión. ¿Ok? Y por supuesto puedes crear uno o más constructores dependiendo de lo que necesites. Se decide cuál constructor se va a utilizar dependiendo de cuáles son los parámetros de entrada que tú le das a la creación del objeto. ¿Ok? Entonces vimos, por ejemplo, en la clase punto, que cuando tú llamabas con el constructor sin parámetros de entrada, lo único que hacía era inicializar x e y con 0. Mientras que si llamabas al constructor con los dos parámetros de entrada de tipo entero, lo que hacía era tomar cada uno de esos parámetros y asignárselos a la coordenada x y a la coordenada y respectivamente. ¿Ok? Entonces, como dice acá, como el compilador entiende esto, lo que hace el compilador es busca el constructor usando una firma del método, donde la firma es cuál es el nombre del constructor y cuáles son los parámetros de entrada que estoy utilizando. Esto implica, por supuesto, que no pueden haber dos constructores con exactamente los mismos parámetros de entrada. ¿Ya? La forma de diferenciar dos constructores para llamarlos es que ambos tengan al menos un parámetro distinto. ¿Ya? Profe, ¿y Sí. entre constructores pueden tener distintos nombres? No, acuérdate, el constructor siempre tiene que tener el mismo nombre de la clase, así que no pueden tener distintos nombres. Siempre, en el caso de la clase punto, que vimos en las otras clases, todos los constructores que tú creas tienen el nombre punto, todos. La única forma de diferenciarla es con el nombre o sea, con los parámetros de entrada. ¿Sí? Yep. Ya, súper. Entonces, hasta el momento lo único interesante que hemos visto del constructor es que inicializa los atributos de entrada, pero en verdad internamente está haciendo otras cosas que también no dejan de ser interesantes. Lo primero que hace es, y probablemente esto es lo más importante, cuando tú llamas a un constructor, a pesar de que tú no lo pongas explícito en tu código, lo primero que hace es solicitar el espacio en memoria necesario para guardar el objeto. Eso es lo primero que hace. Por lo tanto, cuando tú dices new punto, antes de inicializar cualquier cosa, tiene que pedir el espacio en memoria necesario para guardar lo que vas a inicializar. Si no, no hay cómo guardarlo. ¿Ok? Por lo tanto, la primera cosa que hace es localizar la memoria.
Luego de eso, recién empieza a asignar los valores a los atributos internos de la clase, ¿ok? Es decir, le asigna valores de estado inicial, que pueden ser 0 o null si tienes alguna referencia, en fin, lo que tú decidas inicializar. Luego, según el orden de aparición de los atributos de la clase, se ejecutan, como dice ahí, las inicializaciones allí hechas. También, dentro de un constructor, puedes llamar a métodos de la clase padre, de la clase superior, utilizando la palabra reservada super, que la vamos a ver en su momento también, pero que sepan que a través del constructor tú puedes llamar al constructor de la clase de la cual heredaste. Vamos a tener un capítulo de herencia para ver esto en más detalle. Y también, finalmente, se ejecutan las sentencias del constructor. Es decir, si tú tenías algunas ejecuciones previas, porque tú, por ejemplo, aparte de inicializar atributos, puedes desear hacer procesamientos previos de algunos datos, eso lo puedes hacer en el constructor. No hay ningún problema. Entonces, se ejecutan las sentencias que hayan ingresado en el constructor. Y como dice acá, la primera sentencia puede ser super, es decir, llamo al constructor de la clase superior, o puede ser dis, si quisiera dentro de un constructor, llamar a otro constructor dentro de la misma clase. ¿Ok? Entonces, insisto, vamos a ver esto en más detalle cuando veamos herencia, y al final de la clase espero ver este ejemplo con más detalle. En cuanto a la inicialización de atributos, aparte, por supuesto, de hacerla desde el constructor, tú puedes definir algunos parámetros por omisión para tu objeto, que pueden inicializarse, como ya vimos en alguna clase anterior, inicializar la variable directamente, es decir, tú dentro de la definición del atributo A puedes indicar directamente que tenga un valor de 20, apenas se crea, o también puedes crear lo que se llama un bloque de inicialización. El bloque de inicialización funciona de la siguiente manera. Voy a escribirlo acá en la parte de código. Entonces, imagínate que tú tienes acá una clase que vamos a llamar A. Entonces, acá viene el constructor de A, ¿cierto? Quizás un constructor con parámetros X, Y, con algún código. Los métodos de clase. Estoy inventando código solamente, ¿ya? Entonces, imagínate que tienes dos atributos acá que se llaman A minúscula y B minúscula, ¿ok? Una forma de inicializarlos es simplemente poner en la creación del atributo, poner directamente qué valores quieres que tenga. Esa es una forma. Pero puede ser que la forma de creación de estos atributos quieras que sea más complicada. Imagínate que tú quieras que la variable se inicialice dependiendo de cuál es la fecha del día de hoy. Entonces puedes querer que haya un código para inicializar esas variables directamente. Entonces lo que haces acá es utilizar, como les dije, un bloque de inicialización. ¿Cómo se crea un bloque de inicialización? Simplemente abriendo y cerrando llaves. Ni más ni menos. No está asociado a un método, no está asociado a un constructor, no está asociado a nada. Todo lo que se ejecute en este bloque de código se va a ejecutar incluso antes de que se llame al constructor. ¿Ok? Entonces tú acá puedes perfectamente decir A es igual a 10 y B es igual a 20. ¿Ok? Y esto se va a ejecutar antes incluso de que se llame al constructor. Profe, de Cuéntame. la otra forma, o sea, si uno hace int a igual 10, eso se ejecuta después del constructor, entonces. ¿Qué cosa? ¿Esto acá? Sí, si uno hiciera... No. Esto queda definido desde antes. Entonces, Lo que ¿cuál sería pasa- la ventaja de hacer el bloque? Como les dije, porque puede que necesites un procesamiento más complicado. Voy a inventar que yo tengo definido una clase que se llame date, de tiempo, es igual a, qué sé yo, new date.
Estoy inventando que tengo esa clase. Hay una clase en Java que permite trabajar con el tiempo, pero no me acuerdo de memoria cuál es la topología, o sea, el nombre completo. Así que la vamos a anotar así por mí. Entonces, imagínate que quieras inicializar la variable A. Perdón, esto lo voy a poner T. T.now. Entonces, imagínate que al crear este objeto, T tiene acceso a un método que se llama now, que lo que hace es entregar el número entero del día de hoy, por ejemplo. Estoy inventando cualquier cosa. Entonces, fíjate que esto es más complicado que poner esto, porque no hay forma en que tú crees este objeto en ninguna parte antes. ¿Te fijas? Entonces, Claro. si tú necesitaras algún procesamiento más complicado, te conviene hacer esto. Ahora en la práctica, por lo general no se utilizan los bloques de inicialización. Por lo general, o tú haces esto, o la inicialización la haces directamente en el constructor. Pueden haber casos muy puntuales en donde esto sea más útil, pero por lo general esto se hace en el mismo constructor de la clase. ¿Ok? Ya. Gracias por tu pregunta. Perfecto, sigamos. Esto acá. Entonces, ya anteriormente habíamos mencionado que existen campos que pueden ser estáticos. Los campos estáticos, los atributos estáticos, son atributos que nosotros habíamos dicho que son, la forma más fácil de entenderlo es que son atributos que comparten todos los objetos de una clase. ¿Ok? Entonces, miren, probablemente esto es más fácil si le rayo acá. De la siguiente manera. Si tú creas la clase A con static int x igual 0, y esto vamos a imaginar que está público también, ¿cierto? Que todos tenemos acceso. Me quedó horrible la escritura, pero creo que se entiende. Entonces, mira, si tú accedes de esta manera, directamente, sin crear un objeto, acá no hemos creado un objeto, esto de acá va a mostrar el valor 0, que es el valor almacenado en X, sin la necesidad de una instancia de clase. ¿Ok? Si yo creo un objeto, es igual a new A, y con este objeto llamo a X, también voy a mostrar 0. ¿Ok? Para que se vea más claro, si yo hago a.x es igual a a.x más 1, que lo que estoy haciendo ahí es actualizar el valor en x en 1, por supuesto, a.x en este punto va a valer 1. Y si yo hago a.x llamándola directamente desde la clase, también vale 1. Y si yo además creo un nuevo objeto de la clase A llamado B, y este objeto llamo al atributo X, también va a valer 1. Es decir, cuando un atributo es estático, se comparte entre todas las instancias de la clase. ¿Ok? Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es crear un atributo que probablemente le falta el tipo de datos, entero o lo que sea. Estamos creando un atributo que se comparte por todas las instancias de clase. ¿Ok? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es crear acá un bloque estático, donde si nosotros creáramos entre llaves y pusiéramos varias líneas dentro de static, lo que estamos haciendo ahí es crear
un bloque completo de cosas que se comparten entre todos los objetos e instancias de clase. ¿Ok? Luego, Profe, disculpe. cuéntame. Solo en ese caso sí. tendría sentido poner public. Public static, como lo puse en el ejemplo. Es que vamos a ver que al final, mira, en la clase de hoy ya vamos a empezar a mencionar el tema de los tipos de acceso. Así que creo, probablemente va a quedar más claro cuándo se utiliza public, cuándo se utiliza private, etc. Así que en este caso, si tú no le pones, o si tú, por ejemplo, le pusieras privado, no podías acceder a ese atributo desde ahí. Sí, por ¿Ya? eso preguntaba. Claro, entonces sí, para este ejemplo yo tuve que ponerle público por lo mismo, para que fuera accesible, ¿ya? Pero por eso vamos a ver, justo en la clase de hoy vamos a empezar a hablar de estas etiquetas, qué es lo que hacen. Así que probablemente con eso quede más claro, ¿ya? Gracias, profe. Ok, esa es la pregunta. Entonces, ya habiendo definido la clase, lo que hacemos es crear una instancia de clase a partir de la clase, es decir, crear un objeto. ¿Cómo se hace esto? Ya lo hemos visto, nosotros creamos una variable de cierta clase, en este caso de mi clase, y luego, como esto es solo una referencia, tenemos que asociar la referencia a un objeto en memoria dinámica. ¿Cómo hacemos esto? A través del operador new, y luego con new llamamos a alguno de los constructores de la clase. ¿Ok? En este caso estamos llamando al constructor de mi clase sin parámetros de entrada. Eso va a solicitar un espacio en memoria, a inicializar valores por dentro, lo que tenga que hacer el constructor, y una vez terminada la ejecución, va a asociar ese espacio en memoria con la referencia a través del operador de asignación. ¿Ok? Como dice acá, en Java, todos y cada uno de los objetos son creados en el heap. El heap es finalmente la memoria dinámica de la que hemos estado hablando desde casi que empezó el ramo. ¿Ok? Si queremos, como les dije en algún momento también, no es necesario liberar esta memoria porque Java tiene lo que se llama un recolector de basura que identifica de forma automática cuando dejaste de utilizar una variable, un objeto. Por lo tanto, se encarga de ir recuperando todas las memorias que ya no estén siendo utilizadas. Si de todas maneras tú deseas hacer algún procesamiento antes de que el objeto se libere, de que se nos libere la memoria, existe un método que tú puedes crear que es finalize, este de acá. Entonces, en este método tú puedes hacer todo el preprocesamiento. Por ejemplo, si tienes un objeto que se conecte a una base de datos, puede ser buena idea en el método finalize que tú cierres la conexión con la base de datos para evitar inconsistencias, por ejemplo. ¿Ya? Emiliano pregunta si nos ahorra hacer el free. Exactamente, acá en Java tú no tienes que hacer free. ¿Ok? Esto se hace solo, es mágico. ¿Ya? Y como dice acá, este es invocado justo antes de recolectar que el recolector el garbage collector, ¿cierto? El recolector de basura recicle la memoria que estaba siendo utilizada por ese objeto anteriormente. ¿Ok? Profe, ¿cuáles son Cuéntame. los parámetros del garbage collection? Como para saber más o Ninguno. menos. Ninguno, no Eso- tiene parámetros de entrada. Tienes No, que... me refiero a cuáles son los parámetros para decir, ok, este objeto dejó de ser utilizado, este sigue siendo utilizado. Esa es una muy buena pregunta. La verdad que no te sabría dar una explicación de cómo funciona internamente el garbage collector, lo cual es una muy buena noticia, porque eso quiere decir que es independiente del conocimiento en Java del usuario, esto es automático. ¿Ok? Probablemente lo que hace es determinar a partir de la ejecución completa del código, es decir, tú finalmente lo que haces es transformar todo tu código en un código binario, por lo tanto tú tienes de alguna manera control completo sobre el código. Entonces, cuando, por ejemplo, un objeto sale de la instancia en que se llamó, del contexto en que se llamó, se libera. Por ejemplo, si tú creas un objeto dentro de un método, al terminar la ejecución de ese método, es obvio que tú deberías liberar la memoria. ¿Sí? Claro. Si tú creas un objeto dentro de un for, al terminar la iteración deberías liberar la memoria. Entonces hay contextos que son clarísimos en los cuales tú deberías liberar la memoria.
Por supuesto, me imagino que deben haber contextos más complicados en los cuales Java decide liberar la memoria y no te los sé explicar, pero estos son los más sencillos de entender. ¿Ya? O sea, era más que nada, por ejemplo, si yo estoy en mi método main, o sea, en mi clase main, y creo ahí mi objeto, es porque eventualmente lo voy a tener que usar. Entonces, si el garbage trabajaba por ejemplo, este pasó 30 minutos sin ser utilizado y No lo hay un parámetro de tiempo. No hay un parámetro de Claro, tiempo. no. Lo que hace, fíjate lo que dijiste, si tú creaste un objeto en el main, no va a liberar la memoria hasta que termine el main. Claro. ¿Te Claro. fijas? Y el main termina cuando termina el programa. Entonces, es lógico que se libere la memoria. ¿Te fijas? Claro. Ah, ya, sí. Ya, súper. El finalize es un método oculto, o lo llamamos nosotros. Es un método que tú defines explícitamente, pero tú nunca lo llamas. Puedes llamarlo, nada te lo impide, pero si tú quieres que esto se haga de manera automática con el Garbage Collector lo ejecuta de manera automática. Es un método como cualquier otro, tú lo puedes llamar si quieres. De hecho, tú puedes llamar a los constructores de forma manual si tú quieres, puedes hacer lo que quieras, pero no es necesario. Las PPT las subo igual, ¿cierto? Sí, por supuesto, yo estoy subiendo las PPT de cada clase. Se llama si se quiere hacer una limpieza por algo específico. Es que, como les digo, este método lo que hace no es limpieza. Es todo el procesamiento previo que tú quieres hacer antes de que se libere la memoria. ¿Ok? Puedes llamar al Garbage Collector también de forma manual, o se podía en versiones antiguas de Java, no sé si esto se permite ahora, pero antes se podía hacer. Si tú quieres estar seguro de que se libera la memoria en un cierto momento, tú puedes llamar al Garbage Collector, llamando a la biblioteca apropiada, pero la verdad que en términos generales es muy raro que eso se necesite. Así que no tienen ni que preocuparse de cuándo se llama el finalize, una vez que ustedes lo definen, ni al Garbage Collector. ¿Ya? ¿Profe? Cuéntame. Este funciona entonces cuando yo ejecuté mi programa, terminó, se hace automáticamente, ¿cierto? O cuando se pierde el contexto, como les O dije cuando se pierde. anteriormente. Sí, sí. ¿Y qué pasa en los casos de que cuando yo compilo algo nomás? Como que... La compilación es compilación solamente, no es ejecución del programa. Pero esa compilación no me ocupa espacio de memoria igual. No, Ah, no. perfecto. No, porque no estás llamando al programa. La compilación lo que hace es transforma, simplificando mucho la idea, transforma tu código fuente a un archivo de código que entiende Java. Ya, perfecto. Entonces, sí ocupa espacio, pero de disco duro. Porque es un Ya. archivo. Es un archivo, ¿ya? Es un archivo que si tú lo abres probablemente no lo entiendas, pero Java sí lo entiende, el bytecode, ¿ya? Entonces después cuando lo ejecutas, transforma ese código en binario y ya el binario lo toma tu computador y lo ejecuta. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Gracias a ti por la pregunta. Sigamos. Entonces, nosotros habíamos hablado de esta diferencia entre la referencia y el objeto en sí. Cuando tú creas, por ejemplo, imagínense que existe una clase que se llama cheque. Si tú creas una variable de tipo cheque, donde cheque es una clase, lo que estás haciendo acá es crear una referencia. Se dice que si tú no asocias esa referencia a un objeto, esa referencia es nula o null. ¿Ok? Lo único que quiere decir esto es que tu referencia no está apuntando a nada, no está asociada a un objeto. Por lo tanto, en este punto, como no está asociado a un objeto, si tú tratas de utilizar la referencia, va a lanzarte error, porque la referencia no está asociada a ningún objeto. ¿Ok? Por lo tanto, lo que tienes que hacer, como dice acá, si tú tratas de llamar, por ejemplo, al método deposit, suponiendo que existe ese método, te va a lanzar error porque el objeto no existe, no hay ningún objeto asociado a esa referencia. Para poder utilizar esto, lo que tienes que hacer es tomar esta referencia y asignarla con el operador de asignación a un objeto. Y ya vimos cómo se crean objetos a través del operador new. En este caso sería new, el nombre de la clase para llamar al constructor, new cheque. Y en este caso estamos llamando al constructor que tiene 1, 2, 3 parámetros de entrada. El primero es un string
el segundo es un entero y el tercero es un entero. Y ya con esto, recién ahora podemos utilizar la referencia correctamente, porque ahora tu referencia está asociada a un objeto. ¿Ok? Y ojo con el tema de las referencias, como dijimos anteriormente, si tú copias una referencia en otra, como por ejemplo acá creamos otra referencia, que es esta de acá, si tú igual asignas el valor de esta referencia en esta referencia de acá, lo único que estás haciendo es igualar referencias, no contenidos. Por lo tanto, en este punto, con esta sentencia de acá, tienes esta referencia de acá y esta referencia de acá, ambas apuntando al mismo objeto. Por lo tanto, si utilizando esta referencia modificas este objeto, también se va a ver reflejada esa modificación con esta referencia. Ambas influyen igual, porque ambas son referencias al mismo objeto. ¿Sí? Esto es lo que se explica acá. Sí, ambas son afectan de la misma manera. Entonces, esta es la definición, o sea, el resumen del tema de las referencias. Al crear una instancia, por ejemplo, una clase, obtenemos una referencia a esa instancia. Y mientras no asignemos un objeto a un nombre usando el operador new, es decir, si tú tienes tu referencia sola, no asignada con new, no puedes utilizarla porque va a estar como nula, va a ser una referencia nula. ¿Ok? Esto no aplica a los tipos de datos primitivos porque los tipos de datos primitivos no son objetos. Por lo tanto, las variables asociadas a esos tipos de datos no son referencias. Son los únicos casos en donde esta idea de las referencias no aplica. ¿Ok? Entonces, como dice acá, algunos efectos de las referencias, los identificadores o nombres de los objetos, lo que nosotros utilizamos como variables, son lo que nosotros vamos a llamar referencias, que son punteros a un cierto contenido en la memoria. ¿Ok? Por lo tanto, con el operador de asignación lo que hacemos es copiar referencias, no contenidos, como lo vimos recién. Y con el operador de comparación lo que hacemos, es comparar referencias nuevamente, no contenidos. Por lo tanto, en este caso de acá, si nosotros hubiéramos puesto esta variable igual a esta otra de acá, nos había resultado como verdadero, no porque el objeto sea el mismo. O sea, no porque el contenido de los objetos sea el mismo, sino porque esta referencia y esta referencia apuntan al mismo objeto. ¿Ok? Por lo tanto, para comparar contenidos de objetos, tú no utilizas el operador de igual. Lo que ocupas es un método que se llama equals. Es decir, si tú quieres crear clases que puedan compararse, tú internamente deberías crear un método que se llame equals, que lo que haga es recibir un objeto y compararlo internamente. ¿Ok? Como dice acá, tú creas el método equals, le pasas la referencia de un objeto y ya internamente, como cualquier función, vas comparando atributo por atributo. ¿Ok? Y retornas un verdadero si los objetos son iguales o un falso si los objetos no son iguales. ¿Ok? Y acá, y esta es la parte con la que quiero terminar el día de hoy, por lo menos. Creo que esto es lo último, sí. Con esto voy a terminar, chicos. El tema de los modificadores de nivel de acceso. ¿Ya? Que esto es lo que le estaba haciendo el kit hace tanto rato, que es el tema de public, private y etcétera. ¿Ya? La idea es la siguiente. Cuando tú creas clases, ya dijimos que estas tienen métodos y atributos, pero no todas deberían tener el mismo nivel de acceso. Si yo tengo un atributo que se llama contraseña, no cualquier objeto externo debería tener acceso a ella. Si yo tengo un método interno que se llama getSaldo, donde saldo es tu saldo de la cuenta corriente, probablemente sea buena idea que no cualquier objeto externo tenga acceso a ese método. ¿Ok? Como pueden ver, haber algunos otros que sí, no hay ningún problema que tengan acceso para todos. Por ejemplo, el número de cuenta, porque con el número de cuenta se hacen las transacciones,
no habría ningún problema en que pongamos, por ejemplo, el método getCuenta como acceso público. Por supuesto, esto va a depender de qué tanta seguridad le quieran aplicar a tu banco. Lo que quiero indicar acá, que dependiendo de las características de cada método y atributo, tú le deberías definir un nivel de restricción de acceso. Y eso se hace a través de los modificadores de nivel de acceso o de visibilidad. Es decir, si yo pongo un cierto modificador, este atributo, este método va a ser visible por variables externas, por métodos externos, por clases externas, por objetos externos o no. ¿Ok? Había una pregunta de lo que estábamos hablando antes. Si no implemento el método equals, ¿existe alguno por omisión? No, lo único que hace el método equals por omisión, creo que sí existe en la clase object, que es la clase por omisión de Java. Pero creo que lo único que hace es comparar objetos a nivel de referencia, creo. Tendría que revisar la documentación para ver lo que hace. Lo ideal es que cuando tú defines el método equals, definas el funcionamiento específico de comparación que tú quieres definir. ¿Ya? Pero me parece que sí, que hay un método por omisión equals, que ya eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la clase object, que es la clase como padre de todas las clases de Java. ¿Ya? Lo vamos a ver en su momento. Los modificadores de acceso, y permítanme terminar con esta última parte, son 3 más el omitir el nivel de acceso. ¿Okay? Entonces tenemos acceso public, de público, protected, de protegido, o private, de privado. ¿Okay? Entonces, el nivel de visibilidad va a depender de qué nivel de acceso le pongas a cada cosa. Entonces, acá hay un resumen de qué implicancias tiene cada uno de los modificadores. Si tú le pones privado, private, a algún atributo o algún método, va a ser visible dentro de la clase, dentro de cualquier subclase no va a ser visible porque es privado. Recuerden que las subclases son las clases que heredan. Y para el mundo tampoco va a ser visible, solo va a ser visible dentro de la clase. ¿Ok? En el caso contrario, si tú le pones público, va a ser visible dentro de la clase, dentro de cualquier subclase que herede de esta clase inicial, y para el mundo también va a ser visible, es decir, va a ser visible desde cualquier lugar de tu código. Estos modificadores intermedios que son protected y sin modificador necesitan de la definición más específica de herencia y paquetes, así que créanme por ahora que son identificadores de acceso intermedio. Entonces, por un lado tenemos el más restrictivo, que es privado, es decir, solo puedo ver el atributo dentro de la clase, y el público es que puedo ver el atributo o el método desde cualquier lado. ¿Ok? Preguntan acá, profe, entonces, si no es por el método equals, cualquier uso de igual o igual será solo la referencia. Exactamente. Si tú utilizas el operador de asignación o el operador de comparación, siempre van a estar asignando o comparando referencias. Nada más. ¿Ok? Y con esto terminamos la clase de hoy, porque esto sigue enfocándose en el tema de hay cosas que ya hemos visto de la utilización de path y classpath, que son cosas que ya hemos explicado. Y acá sigue con el tema de la instalación, que insisto, van a ver en la ayudantía, así que voy a dejarle esa pequeña peguita a la ayudante. ¿Alguna consulta final de clase? ¿Vamos bien hasta acá? Yo tengo una pregunta, profe. Cuéntame. Hay una diapo donde iguala dos referencias, ¿Ya? creo era el PJ y el JM, Déjame poner y la tengo una duda. diapositiva. Acá. ¿Esta? Sí, Ya. Cuéntame. ¿no hay que primero arriba inicializar el JM? No necesariamente. Porque, o sea, en este caso en particular, suponiendo que lo que estás haciendo es a propósito, ¿ok? Y suponiendo que lo que querías hacer era asignar una referencia con otra. Vamos a suponer eso por un momento, que eso de repente ocurre, se puede hacer. En esta línea de acá, lo que estás haciendo es crear una nueva referencia. Esa nueva referencia la puedes asignar a un nuevo objeto,
a través del operador new, que sería new cheque y los parámetros de entrada del constructor que tú quieras utilizar. O la otra opción es asignar esa referencia a un objeto que ya exista, que se creó en otro momento, que es justamente lo que ocurrió acá. Al asignar esta referencia con esta referencia, lo que estamos diciendo es lo que aparece en el dibujo. Es que esta variable de acá apunta a este objeto. Ese objeto no fue creado en esta línea, ya se creó antes. En algún otro momento se hizo con un operador new. ¿Ok? Lo único que estás diciendo acá es que esta variable que creaste ahora va a apuntar a este sector de memoria que ya existe. ¿Sí? Ah, ok. Entonces el PJ ya fue creado, o sea, ya fue inicializado. Exacto. Cuando nosotros creamos, si tú ves acá, fíjate, creamos la referencia PEGACT, no me acuerdo qué significa esta sigla, hasta acá no tiene asociado ningún sector de memoria. Y en este punto se asigna la referencia al sector de memoria respectivo. Ya. Por lo tanto, en este punto, esta referencia acá apunta al objeto que corresponde. Aquí se creó el objeto. Y lo único que estamos diciendo acá es que esta nueva referencia que nosotros creamos va a apuntar a ese mismo objeto que ya fue creado. Ok. Pero ¿Sí? entonces desde este punto se podrían empezar a utilizar los métodos en el JM, ¿no? Exactamente, pero ojo, cuando utilices los métodos de clase utilizando esta referencia, el efecto que tenga va a ser exactamente el mismo que si hubiera utilizado esta referencia. Si, por ejemplo, tú ejecutas un método que cambie el estado de este objeto de acá, también se va a ver reflejado a través de esta referencia. Claro. ¿Sí? Sí, me quedó claro. Entonces, insisto, eso puede ser necesario en algún momento, que tú tengas dos referencias apuntando al mismo lugar, de la misma manera que aquellos que han visto C o C++, han visto que, por ejemplo, pueden tener dos punteros apuntando al mismo sector de memoria. La idea es exactamente la misma, pero con el cuidado de que cualquier modificación que hagas utilizando esta referencia va a afectar lo que se ve a través de esta referencia también, porque ambos apuntan al mismo sector de memoria. ¿Sí? Ya, ¿Profe? gracias, profe. Ok, ya seguimos la pregunta. Cuéntame. Una duda, profe. Lo que Cuéntame. pasa es que si estas dos referencias están inicializadas desde antes, apuntaban a diferentes espacios de memoria, ¿cierto? Sí, Y si yo hacerla igual, ¿cuál de las dos es la que como que se perdió, por así decirlo? depende. Si la haces tal cual como... Imagínate que acá hayamos puesto un new, ¿cierto? Esa es la idea. Ujú, sí. Entonces, si tienes la sentencia así, el operador de asignación, igual que en todos los lenguajes de programación que me imagino han visto ustedes, que son Python y C++ o C, funciona igual. El operador de asignación funciona de derecha a izquierda. Por lo tanto, tomo el contenido de la derecha del operador de asignación y lo asigno en la izquierda. ¿Ok? Por lo tanto, esta referencia es la que se va a copiar acá. Por lo tanto, el objeto que se pierde es el que tú creaste acá arriba, en este new. Y se pierde entre comillas. En C++, tú te verías en la obligación de liberar ese espacio. En Java lo hace el recolector de basura. Y esa es la maravilla de Java, por lo menos, para los que han visto C y C++. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ya, chicos, dejamos la clase hasta acá, nos pasamos bastante en la hora, así que espero me disculpen, pero se alargó más por las preguntas que por yo hablar más. Así que eso, chicos, nos vemos la próxima semana y que pasen un buen fin de semana.